El misterioso rapto de la iglesia. Hay muchos pasajes bíblicos donde habla del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Uno de los discípulos o apóstoles que habló mucho del rapto o que menciona la palabra rapto fue el apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: Jesús descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos los que hayan quedado serán transformados y recibiremos al Señor juntamente con las nubes. Otro pasaje bíblico que habla del rapto es en 1 Corintios 15:51. Dice: un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y los demás seremos transformados. En Juan capítulo 14, 1-3 dice Jesús a sus discípulos: yo me iré a preparar morada, y luego vendré y los tomaré a mí mismo. Iba hacia el Padre a preparar morada, y luego vendría por sus seguidores y se los llevará a él mismo. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. En Mateo capítulo 25 habla de la parábola de 10 vírgenes. La parábola de 10 vírgenes está totalmente relacionada con lo que va a suceder en el rapto, o la manera como sucederá el rapto de la iglesia. Más adelante estará hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Pero lo cierto es que hay muchos teólogos que dicen de que el rapto no va a suceder. Otros dicen de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y en algo tienen razón y en algo no tienen razón. Porque parte de la iglesia se va a ir en el rapto, pero la otra parte se va a quedar. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Primero por lo que dice Apocalipsis capítulo 3 o 4, donde habla de que Juan vio a muchos que venían con palmas en las manos, y el anciano le pregunta: Juan, ¿y esos de dónde salen? Y Juan le dice: Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y el anciano le responde: esos son los que han salido de la gran tribulación, ya han blanqueado su ropa. También podemos como ejemplo la parábola de las 10 vírgenes. Dice: 5 prudentes, 5 insensatas. 5 entraron con el esposo, 5 se quedaron. También dice en Mateo 24: habrán 2 en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Habrán 2 en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Entonces podemos decir de que no todos los cristianos van a estar preparados para irse en el rapto. Por eso una de las cosas a la cual Dios demanda es que nosotros estemos preparados o nos preparemos para irnos en el rapto. Lamentablemente no todos van a estar preparados el día del rapto, por eso muchos cristianos se irán a quedar. Eso no quiere decir de que no se van a salvar. Entonces, por un lado podemos decir de que parte de la iglesia va a pasar por la tribulación y parte no se va a pasar la gran tribulación. Como dice en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea, el propósito de Dios no es que su iglesia pase por la gran tribulación, pero lamentablemente no todos estarán preparados para irse en el rapto de la iglesia. Mateo 25 dice: la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de 10 vírgenes es una palabra que se refiere al arrebatamiento, y era la manera como se celebraban las bodas en los tiempos de Jesús. La celebración de las bodas en los tiempos de Jesús constaban de dos etapas. Primero era el compromiso o desposorio, y la segunda era la ceremonia de boda. El desposorio o compromiso: el joven novio de la novia iba a la casa de su novia y pedía la mano y se comprometía o hacía un compromiso
para casarse. Dicha boda tenía que realizarse un año después del compromiso. Durante el tiempo del compromiso, el joven, el hombre, tenía que ir a la casa de su padre a preparar una habitación o un cuarto especial para el día en que se fuera a casar, traer a su novia a ese cuarto. Eso es algo similar a lo que Jesús, que él iría al cielo a preparar moradas para sus seguidores y luego él iría y los llevara. La segunda parte del matrimonio, como se realizaba en las bodas en los tiempos de Jesús, era la boda o ceremonia. Dice que se realizaba un banquete ese banquete duraba hasta 7 días. O sea, no era una sola noche de celebración, sino que duraba 7 días el banquete. ¿Y cómo se realizaba? El hombre, el novio, iba a la casa de la novia salía al encuentro con él y él se la llevaba o en una procesión, en un recorrido que hacía a la casa de su padre. Allá se realizaba la boda y se celebraba el banquete. De esa manera se celebraba la boda en los tiempos de Jesús. Por eso la palabra de las 10 vírgenes está muy relacionada con el rapto de la iglesia. Y si nos damos cuenta, en Mateo 24 dice la Biblia de que cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, explícanos cómo serán estas cosas del fin del mundo, del futuro, porque ya yo supongo que Jesús le había hablado a los discípulos anteriormente acerca del acontecimiento del fin del mundo. Entonces él se lo lleva aparte y le dice: mira, se levantará nación contra nación, habrán rumores de guerra, habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, pero no le crean. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así también será mi venida. Entonces, después de esto que Jesús le habla del fin del mundo, que también hasta sería como los días de Noé, porque dice la Biblia también que Jesús le mencionó que cuando él regrese serían los días como Noé. Luego sale la palabra de las 10 vírgenes. Nos dice la Biblia de que habían 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, 5 tomaron aceite de extra y 5 no, sino que solamente tomaron lo que ellos pensaban que les podía alcanzar. Y entonces estas 5 insensatas se quedaron, las 5 prudentes fueron con el esposo. Algo muy importante en la boda que se realizaba en los tiempos de Jesús era que esa boda generalmente se realizaba de noche. O sea, muy poco era de día, era generalmente de noche y se hacía después del otoño. El otoño en Israel era de septiembre, octubre, noviembre. Se abarcaba el otoño, septiembre, octubre y noviembre, y era después del tiempo de la cosecha. ¿Por qué después del tiempo de la cosecha? Porque la gente, primero, había dinero, porque ya habían cosechado, habían vendido, y segundo, porque la gente tenía tiempo o estaba más descansada para eso. En otro video les explicaré acerca de lo significado espiritual o qué significa exactamente la parábola de las 10 vírgenes.